Muy bien, ya nos estamos grabando, siendo ya el día miércoles 21 de julio y las 10 horas con 26. Iniciamos la explicación de la clase número 8 de estudios sociales con los estudiantes de séptimo de básica. Haciéndoles mención una vez más al icono que significa que debemos pasar, ¿no? El día de hoy nos toca ver el tema 2.3, migrantes presentes en nuestro territorio. Como siempre, pues, que vemos un tema nuevo, pues iniciamos con una pregunta, en este caso, ¿qué es la migración? Tenemos aquí un participante, Dylan Nazareno. Léanos, por favor. Buenos días, profe. Ya, ¿qué es la migración? La migración se refiere al desplazamiento de poblaciones desde un origen regular a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones animales. Muy bien, gracias. Entonces, la migración, como vemos aquí, no solo es un aspecto de la especie humana, sino también de otras especies. Pero en este caso, nos corresponde hablar de la migración humana, que no se da por los mismos motivos que la migración animal. Como vemos aquí, pues la migración es el desplazamiento o el movimiento de un grupo poblacional que tiene su origen en algún punto, sin embargo, pues ha decidido radicarse en otro muy diferente, debido a varias razones, por las cuales veremos más adelante. Si hablamos de migración, pues hablamos de un migrante. ¿Y qué es un migrante? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país. Estoy leyendo lo que dice la OIM, ¿no? ¿Por qué causa se da? Pues para eso le vamos a pedir a Alejandra Villalba que nos ayude con la lectura. Ok, profesor. ¿Qué es un migrante? La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de las siguientes causas: su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Muy bien. Gracias. Tenemos ahí entonces qué es un migrante y por qué causa se da. Vamos a analizar estas causas así superficialmente, ¿no? Habla de la situación jurídica. ¿A qué se refiere? Pues básicamente al aspecto legal. Muchas veces la migración se da por aspectos legales, ya sea que el migrante se vea involucrado en un asunto legal, perjudicial para su imagen o para su modo de vida. También puede ser el carácter involuntario o involuntario del desplazamiento, es decir, si el migrante se desplaza por forma voluntaria porque así lo desea, o si lo hace por obligación, debido a alguna situación que no permita su estancia en el lugar donde ya ha venido viviendo por varios años. También puede ser las causas de desplazamiento, que va muy ligado a la causa anterior. Y también tenemos a la duración de la estancia. Por ejemplo, si un migrante está en un país por una semana, sigue siendo un migrante, así esté por años o por un día, el tiempo no es lo importante, sigue siendo un migrante. El migrante es la persona que se desplaza de su lugar de residencia habitual hacia otro, ¿verdad? Aquí vemos una infografía justamente de la OIM que nos habla que tenemos 258 millones de migrantes internacionales, todo el mundo. Sacando algunas cifras, podemos ver aquí que de esos 258 millones, 124.8 millones, es decir, casi 125 millones, son mujeres. 36 millones son niños, 25 son refugiados registrados, 4.8 son estudiantes internacionales que se dedican, pues, obviamente a sus estudios de, ya sea de profesionalización o de posgrado, y
150 millones, que es el porcentaje más alto, el número más alto, son trabajadores. La mayoría se dedica al trabajo en su situación de migrante, es decir, van a ocupar plazas de trabajo que muchas veces las personas de ese país no las quieren ocupar por razones muchas veces que no se pueden comprender del todo. Son cuestiones culturales o ideológicas que hacen que personas de un país no quieran ocupar estas clases de trabajo y pues el migrante, como se ve en la necesidad de trabajar para poder dar sustento a su familia, toma estas plazas de trabajo, con lo cual ayuda a la economía también de la nación, donde está. Y la economía de la nación de dónde proviene, porque al enviar remesas, al enviar dinero, la economía se va movilizando. Continuamos. Vamos a ver algunas de las causas de la migración humana. Vamos a pedirle a... Tengo aquí a alguien con la mano alzada. A Lair Morán, que nos ayude con la lectura. Las causas de la migración humana son muy diversas. Podemos nombrar las siguientes: crisis económica, pobreza o hambruna. Se da cuando las condiciones de un país o región se hacen extremas de sofocar. Siga. Guerras y conflictos armados. Se da ante la presencia de situaciones violentas dentro de un país o región, por lo que busca un lugar ajeno al conflicto. Exilios y Persecuciones. Se relaciona con temas políticos, especialmente en países con tintes dictatoriales, en los cuales el migrante busca salvar su vida. Desastres naturales. Condiciones ambientales que hacen imposible la vida en ese lugar, ya sea que ocurriesen naturalmente o por intervención del hombre. Listo, Lair. Muchas gracias. Tenemos ahí entonces las causas de la migración humana. Son 4 causas que no siempre pueden ser específicas, pero podemos agruparlas en estas más, que son las más comunes. La primera, pues obviamente es la crisis económica, la cual desencadena pues, situaciones de pobreza y situaciones de hambruna. Pues aquí no hay mucho que explicar. Cuando el migrante se ve en imposibilitado de conseguir los recursos necesarios para el sustento de su familia, pues se da la tarea de buscarlo en otro lugar. En otro lugar, pues, puede ser otro país, otra región. Cabe destacar que el migrante no solamente es cuando va de un país a otro, puede ser de una ciudad a otra dentro del mismo país o de una región a otra dentro del mismo país. En nuestro país, por ejemplo, de la sierra a la costa, de la costa a la sierra, del oriente a la costa, de la costa al oriente, de la sierra a la región insular, de la región insular a la costa, están moviéndose dentro del mismo país, son migrantes internos, se los conoce. Migración interna, también es válido. Otro problema son las guerras y los conflictos armados. Obviamente, pues situaciones de violencia hacen que no se pueda vivir en este país o en esta región, con lo que se busca un lugar que sea adecuado para la subsistencia y con el fin también de salvaguardar su vida y su integridad. Lastimosamente esto se da, todavía se da, especialmente en países del Medio Oriente. En años anteriores se daba en el país vecino de Colombia. Afortunadamente es una situación que al parecer ya se está solucionando. Sin embargo, en los países del Medio Oriente todavía suceden estas guerras y conflictos armados. Otra de las causas son los exilios y las persecuciones. Como vemos aquí, son más relacionados con temas políticos y en países que aplican una forma de gobierno totalitaria o dictatorial, en la cual se busca que las personas pues, estén alineadas al pensamiento ideológico de los gobernantes. Si no lo está, se consideran un enemigo político y pueden darte al exilio, inclusive perseguirte, muchas veces atentando contra la vida.
Y la última, que son los desastres naturales, que pueden ser las condiciones ambientales que no permiten la vida en un lugar o que han dañado el espacio donde se habitaban antes, ya sea que se den de forma natural o que hayan sido causadas por alguna acción del hombre que haya causado a su vez un desastre natural. Desastre natural, por ejemplo, puede ser inundaciones, deslaves, que muchas veces se dan de forma natural, pero otras veces se dan por acciones que realiza el hombre y desencadenan ahí. En el caso de los terremotos, pues eso sí ya es de forma natural, ¿no? Bien, hasta aquí entonces hacemos una breve pausa para la explicación correspondiente. Muy bien, continuamos. Vamos a ver, tenemos aquí las consecuencias de la migración humana. Porque la migración, obviamente, pues se da por varias causas, pero a su vez, el proceso migratorio tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues pueden ser en el lugar tanto de origen como en el lugar de destino, es decir, de dónde provienen y hacia dónde van. Una de ellas, pues, es el intercambio cultural y étnico, pero para eso le voy a pedir a Adriana Chaquinga que nos lea, por favor. Hola, Adriana. Parece que hay problemas de conexión. Bueno, Alejandro, entonces. Ok, profesor. Consecuencias de la migración humana. Las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones en tanto el lugar de origen como el destino, como son intercambio cultural y étnico, relacionado con el mestizaje y mezcla de culturas, lo que aporta recursos nuevos a la sociedad. Cambios económicos, relacionados con el ingreso y egreso monetario, influyendo en aspectos como el comercio y generación de fuentes de trabajo. Cambios demográficos, relacionados directamente con la población en ciudades y regiones, lo que puede afectar a la población que se queda a vivir en dicha región. Xenofobia, relacionado a la resistencia a los migrantes por parte de la población local, lo que puede llevar a situaciones de violencia, racismo y otros actos que pueden atentar contra la vida del migrante. Muy bien. Bien. Muchas gracias, Alejandra. Bien, aquí tenemos las consecuencias de la migración. Vamos a repasar rápidamente cada una de ellas, ¿no? La primera, pues, una consecuencia es el intercambio cultural y étnico, lo cual no es negativo, es positivo, de hecho, porque enriquece la cultura de un país, ¿no? Esto no es negativo, yo los he puesto así, los dos primeros se consideran positivos y a partir de acá pues ya van siendo negativos, pues, ¿no? La xenofobia siempre es negativa. Podemos aquí ver cambios económicos, también es muy importante recalcar. Ingreso y egreso, es decir, el ingreso de dinero, o sea, recibir dinero y mandar dinero o enviar dinero. El migrante pues se va para eso, para conseguir recursos, y estos recursos pues los envía en forma de egresos monetarios, los cuales a su vez activan el comercio, porque por ejemplo, si le envía dinero a su familia, digamos que está aquí en Ecuador, pues con ese dinero, ¿qué hace? Se compra alimentos, se compran medicinas, se pagan servicios básicos, se compran artículos necesarios, inclusive si son negocios, pues genera fuentes de trabajo también. Entonces, este movimiento económico es positivo para la economía local, para la economía de la región o del país. Los cambios demográficos pues se relacionan directamente, como dice aquí, a la población. ¿Qué pasa? Que muchas veces
dependiendo de la cantidad de migrantes, pues la población se ve afectada debido a que muchas veces estos migrantes son, ¿cómo les puedo explicar de una forma mejor? Son personas que representaban un punto importante en la sociedad, pero que no veían alcanzadas sus expectativas o no alcanzaban a cubrir sus necesidades, con lo cual se vieron la necesidad de emigrar. Y esto afecta también a las plazas laborales, debido a que se deja esa plaza laboral sin ocupar. Y si no hay una persona que pueda reemplazarla, pues esa plaza laboral se queda en el olvido. Y si una empresa se queda así, sin empleados que puedan ayudar a las actividades comerciales, pues eventualmente esta empresa quebrará y cerrará. Además de que si hay, veámoslo del lado contrario, si hay muchas personas que llegan a un lugar, pues los recursos también se ven limitados. Por ejemplo, ya no va a ser el mismo acceso. Por ejemplo, los recursos de agua, insumos eléctricos, si hablamos de poblaciones rurales, muchas veces los recursos relacionados a lo que son los alimentos, la agricultura, el agua como tal. Entonces, esto se puede ver afectado dependiendo del volumen migratorio, la cantidad de personas que lleguen a un determinado lugar. Y si este lugar ya de por sí, antes de la llegada de los migrantes, tenía problemas en el reparto de recursos, pues con una llegada masiva de inmigrantes, pues va a tener todavía mayores problemas. Como digo, esto depende de los casos también. También depende de la política de administración, pues que hace posible la repartición de los recursos. Y por último, la xenofobia, que tristemente es un aspecto que se sigue dando, y que es el rechazo a los migrantes, ¿no? Por eso se dice xenofobia, rechazo a los migrantes, lo cual desencadena situaciones violentas, desencadena racismo, desencadena actos vandálicos contra estas personas, muchas veces por la acción de unos cuantos, porque decimos, por ejemplo, que se escuchan las noticias, tal persona de tal nacionalidad cometió algún crimen, y se comienza a tachar a todos los de esta nacionalidad como criminales, cuando no es así. No es así. Y además en este país se suele tratar con cierto recelo, cierta xenofobia a los migrantes que son de países, inclusive de la misma América del Sur. Sin embargo, se acogen a migrantes de otros países, especialmente de América, de Europa. Entonces, si va a haber xenofobia, si hay xenofobia, ¿por qué solamente con los migrantes que son de nuestro mismo continente y no con los de otro continente? Ese es el problema aquí en el Ecuador. No solamente en el Ecuador, en varias regiones también se da. Y de tildar a todos por los errores de unos cuantos, eso tampoco debe ser, porque recordemos que nuestro país también tuvo una cantidad grande de inmigrantes y que también sufrieron estos problemas relacionados a la xenofobia y que lo siguen sufriendo muchas veces. Y es algo que nosotros debemos cambiar esa mentalidad. ¿Sí? Personas que cometen delitos, pues la persona que comete delitos es un delincuente, no importa la nacionalidad. Puede ser ecuatoriano, puede ser colombiano, peruano, venezolano, quien sea. Es un delincuente y no porque sea de una nacionalidad es peor o es mejor. Delincuente es aquel que comete el delito y la nacionalidad no importa. Y así mismo como hay delincuentes que son pocos, la mayoría son personas trabajadoras, ya sean migrantes o ya sean nuestros mismos compatriotas que se dedican a ganarse el sustento diario. Sin embargo, muchas veces la prensa pues hace eco de estas noticias negativas para generar rating. Y ese es el problema, que muchas veces se publicita o se hace propaganda de lo negativo y no de lo positivo, con lo cual muchas veces se tiene esa imagen de que todo lo malo está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque solamente se coge lo negativo y no se resalta lo positivo. Y eso es lo que debemos cambiar. Continuamos. Ahora sí vamos a ver el aspecto migratorio en el Ecuador, rápidamente. Yo voy a leer esta vez, ¿sí? Para hacerlo un poquito más rápido. Como vemos aquí, el Ecuador
ha visto las dos caras, la inmigración y la emigración. Nuestro país ha enviado migrantes, por así decirlo, a varias partes del mundo. Pues este auge se ha dado especialmente desde 1999, donde se experimentó el movimiento migratorio, como vemos aquí, de al menos 3 millones de ecuatorianos. ¿Debido a qué? Debido a la crisis financiera que acabó con nuestra moneda local, que era el sucre en ese tiempo, y a partir de ahí, pues, se impuso la dolarización. Ustedes tal vez no sepan esto, imagino que no lo saben, excepto por historia, pero así es. El sucre era la moneda oficial del Ecuador hasta 1999, la cual por un proceso de inflación, hasta la última fecha de cambio, un dólar equivalía a 25.000 sucres. Una inflación altísima. Pues la única forma que vieron las autoridades de gobierno era cambiar la moneda. En este caso, pues el dólar. Somos el único país de Sudamérica, no de toda América, de Sudamérica, que utiliza el dólar estadounidense en este caso, porque hay otros dólares. El dólar estadounidense se utiliza aquí en el Ecuador, pues, y eso ha mejorado la economía. Eso ha salvado la economía y eso también convierte a nuestro país en un país interesante, un país apropiado para migrantes de otros países, ya sea de la región o de otras regiones, que quieran venir a trabajar o a hacer negocios o generar ingresos debido a la moneda. Como vemos aquí, en el año 2010 y 2012, el país también experimentó un ingreso masivo de migrantes, en este caso de nuestro vecino país, que es Colombia, y era causado justamente por conflictos armados, ¿no? Como vemos ahí, una de las causas de la migración. Y haciendo eco de un suceso más reciente, pues a partir del año 2016 y 2018, el Ecuador ha recibido también una gran cantidad de ciudadanos venezolanos, debido pues a las causas que ya vimos anteriormente, entre ellas la crisis económica y la crisis social que atraviesa el país. Aquí vamos a ver algunas cifras que nos ayudan a comprender un poquito más. Como vemos aquí, en el año 2018, según las cifras del Ministerio de Gobierno, más o menos 2 millones de extranjeros llegaron al país. De estos 2 millones que llegaron al país, 175.000, estoy redondeando las cifras, 175.000 se quedaron en el país, lo cual representaba un 94% más que el año anterior, es decir, que el año 2017. En las estadísticas vemos ciudadanos de países de nuestra región, como Venezuela, Colombia y Perú, pero no solamente son los únicos, también hay de otras nacionalidades. Se cuenta que son 111 nacionalidades presentes aquí en el Ecuador, extranjeras, pues obviamente. Como vemos aquí, 3.216 asiáticos y 1.188 africanos llegaron en el 2018 y no han registrado sus salidas, por lo cual se estima que aún permanecen aquí, debido a que pues al momento de salir de la frontera se debe registrar la salida. Entonces no se ha registrado, por ende se asume que continúan aquí. Esto que vamos a ver simplemente es solamente informativo. Observen que no está el icono de pasaje. Aquí vemos un mapa, una infografía sobre la entrada y salida de extranjeros. Por ejemplo, vemos de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, esos son los que más entran aquí. El saldo hasta 2018 era de 91 migrantes presentes en el Ecuador. Entraron 11.537 y salieron 11.446, quedando 91 migrantes en el territorio. Con Nueva Zelanda, el número pues se reduce a 18. En el caso de África, los 3 primeros países vamos a tomar nada más. Camerún, solamente Camerún registró 705 migrantes que se quedaron en el territorio. Angola, 295 migrantes y Ghana, 58 migrantes. Aquí hay otros, pero los números van bajando, obviamente. En el caso de Asia tenemos a India, de los cuales, escuchen bien, 2.461 migrantes se quedaron en estos territorios en el año 2018, seguido por Filipinas con 327 y Sri Lanka con 170. En el caso de América, las estadísticas, bueno, ya mencionamos hace un momento,
la lideran Venezuela. En el año 2018 estamos hablando, porque con los sucesos actuales de la pandemia y la emergencia sanitaria, pues el número se ha visto reducido. En el año 2018 representaban 159.000 migrantes presentes en el territorio. En Colombia son 18.000 y de Perú son 3.000. En el caso de Europa, la estadística la lidera Países Bajos, con 164 migrantes presentes en el territorio, seguido de Francia con 162 y Ucrania en el tercer lugar con 89. Como ven, no solamente son los países de la región que tienen sus migrantes aquí en el Ecuador. Muchas veces los migrantes de Europa prefieren el Ecuador debido a las condiciones climáticas, porque muchos de estos van a la sierra. De hecho, se dice que es un buen lugar como para retirarse, entonces la mayoría de los que viven allá ya son personas ya jubiladas, que no trabajan, pues reciben su pensión, y como son de Europa, pues sabrán que el modo de vida o el salario de Europa pues, es superior al de acá, con lo cual es muy rentable establecerse en este país, porque este país, pues en la alimentación no sufre de mucha escasez, no sufre de escasez básicamente. Los precios son muy accesibles, ustedes lo habrán notado. Entonces para ellos les resulta pues muy rentable. Además de las condiciones climáticas y además del turismo que puedan generar. Todo eso hace que los migrantes pues se quieran radicar en uno u otro lugar del país. Y bien, después de esto entonces tenemos el taller, que lastimosamente por el tiempo ya no alcanzamos a hacer, pero ustedes lo van a hacer. Y el día de mañana se revisará el taller y se corregirá si hay que corregir, ¿correcto? Entonces ya con esto termina la clase de hoy. Esto sería todo y ya nos veremos en la siguiente ocasión. Voy a tener la grabación ahora.